Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos otra vez aquí en el podcast hablando acerca de temas cardiológicos y a propósito de estas vacaciones de verano hablaremos acerca de el corazón de vacaciones. Soy el doctor Crisanto Aarón Amaro Gutiérrez, cardiólogo clínico del staff aquí del Hospital Galenia, y me da gusto volver a platicarles en comunidad quintanarroense, cancunense, comunidad galenia, pues ciertas recomendaciones que podemos seguir en estas vacaciones de verano. Como sabrán, pues la enfermedad cardiovascular, en específico la cardiopatía isquémica, que es representada por el infarto al miocardio, pues implica, ya después de que se tiene el infarto, consumir aproximadamente entre 5 a 7 fármacos de rutina, así como seguir una dieta adecuada, baja en grasas, sobre todo de origen animal, y buena hidratación, ¿sí? Una buena cantidad de proteínas, de frutas y verduras, y si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna otra comorbilidad, pues ajustar la dieta en ese sentido. Entonces, como ven, pues el paciente isquémico en este caso, si sale de vacaciones, pues tendríamos que hacer algunas recomendaciones. Todos podemos tener vacaciones en algún momento y sobre todo en verano, donde tenemos temperaturas altas, pues hay que cuidar el corazón. En el contexto de los pacientes que ya tienen pues colesterol elevado, por ejemplo, o que ya padecen cardiopatía isquémica, que han tenido un infarto, vamos a hablar acerca de esas recomendaciones dietéticas, recomendaciones de ejercicio y de cómo conllevar un poquito sus medicamentos consigo a la hora de un viaje. Dentro de lo que es las recomendaciones en la dieta, idealmente pues es consumir alimentos en prácticamente las esferas de proteínas, de carbohidratos, obviamente siendo moderada, y en cuanto a las grasas, siendo muy bajas este consumo. Dentro de los consejos que podemos dar para controlar colesterol, sobre todo en estos pacientes, pues nos topamos que a veces hay pues desayunos, ¿no? en los lugares a donde vamos que son tipo buffet o que son libres. Entonces estos buffets generalmente tienen muchas grasas, muchos alimentos, ricos en grasas saturadas y grasas trans. Sin embargo, ofrecen pescados azules, que son los que tienen más omega 3 y omega 6, que son los que recomendaríamos ingerir en ese tipo de situaciones. Nos vamos a topar con muchas frituras y barbacoas. Lo ideal sería evitarlas y priorizar las carnes magras como el pollo, ¿sí? El pavo, incluso el conejo a la brasa, serían ideales frente a pues el chorizo, la panceta, la morcilla, costillas, frente a todas estos ejemplos que son los que tienen más grasa, ¿no? Son los más ricos, dijeran por ahí, pero son los que más se deben de evitar en este tipo de pacientes. También nos topamos, pues estamos en verano, pues el consumo alto de helados, por ejemplo, y en ese sentido también se podrían ingerir, pero a porciones muy pequeñas y que no sustituyan la alimentación basada en frutas y verduras para que controlen mejor el colesterol. Entonces el helado sería la recomendación de hacerlo a dosis, no a dosis, pero sí a situaciones de porciones bajas. Pacientes que son hipertensos en verano, sobre todo que están de viaje, lo primero que se les recomienda es pues llevar consigo su medicamento, llevar con ustedes lo necesario de sus dosis durante el viaje, prepararla con anticipación. Antes de viajar, por supuesto, vale la pena acercarse a su cardiólogo y comentar lo del viaje y que les otorgue una receta médica o un informe médico acerca de sus fármacos para que, aparte de tenerlos más claros, más actualizados, pues tengamos como una guía, ¿sí? Inclusive digital, que podemos tener con nosotros para que en todo momento sepamos los horarios y las dosis que tenemos que consumir, ¿no? Para hacerlo como tal. En cuanto a la preparación de la medicación, pues como les decía, llevar las dosis suficientes para todo el viaje, algún extra si es que
pudiera haber alguna emergencia y que se tuvieran que quedar más tiempo en el lugar que visitan, llevar su lista de medicamentos, de todos los tratamientos que tiene, y así como una documentación médica, sobre todo si tienen, aparte de la cardiopatía isquémica o de haber tenido un infarto, una identificación si es que se trae con ustedes un dispositivo, ya sea un marcapasos, un desfibrilador automático implantable, alguna prótesis valvular, pues llevar con ustedes la identificación propia del dispositivo. Ya durante, esto es pues recomendaciones antes de viajar, ya durante el viaje, en los vuelos largos, por ejemplo, se recomiendan caminatas por el pasillo cada 1 a 2 horas, ¿sí? Hacer movimientos en piernas y pies durante se esté sentado, beber agua con frecuencia y evitar el alcohol y el exceso de cafeína durante el viaje. Si el viaje se va a hacer en auto, pues se recomienda hacer paradas cada 2 horas para estirar las piernas, no conducir si se está tomando medicación que pueda causar somnolencia y dependiendo del destino, como comentábamos, en verano se acostumbra a ir a destinos con mucho calor, con temperaturas muy altas, entonces se deben de evitar salir en horas de máxima temperatura, hidratarse con frecuencia y usar ropa ligera y no hacer ejercicio intenso en exteriores, ¿sí? O hacerlo en momentos donde no esté la temperatura muy alta y adaptar la hora y las condiciones, ¿sí? Identificar un centro de salud cercano y cuidar nuestra alimentación. Son los puntos más importantes. De pacientes que son hipertensos, por ejemplo, en este verano, en estos viajes en verano, también tenemos variaciones en la presión. Generalmente las altas temperaturas provocan vasodilatación, lo que puede hacer que la presión arterial baje más de lo habitual. Y en pacientes que están medicados, esto puede conllevar a hipotensión o presión baja y que se puedan presentar síntomas como mareos, fatiga o desmayos. La sudoración excesiva también puede favorecer la pérdida de líquidos y electrolitos, lo que también puede alterar el equilibrio tensional. Entonces estas situaciones de la temperatura extrema o la temperatura muy calurosa o muy alta pudiera comprometer al paciente hipertenso a que tuviera síntomas y asimismo crear episodios de hipotensión. ¿Qué recomendaciones podemos dar en estas situaciones? Número 1, hidratarse bien, beber agua con frecuencia, evitar el alcohol y limitar la cafeína, como habíamos comentado, evitar la exposición pues directa al sol o evitar el calor extremo, adaptar el ejercicio, ¿sí? En momentos donde no esté la temperatura muy alta, sobre todo siendo en interiores, ¿sí? Dentro de los resorts, dentro de los hoteles, para evitar ese golpe de calor, controlar la alimentación, habíamos comentado, por ejemplo, en los buffets, ¿sí? Reducir el consumo de sal y de los alimentos ultraprocesados. Y por último, pues revisar la medicación con su médico, ¿sí? En cuanto a en qué momento se podría tal vez ajustar la dosis de los fármacos con tal de que si se va a hacer ejercicio al aire libre, pues ajustarle a lo mejor o cambiar los horarios de la medicación, ¿no? Se debe de consultar siempre al médico si hay estos síntomas de mareo, fatiga o desmayo. Siempre en el hipertenso se debe sospechar en que haya hipotensión y que tengamos que pues reajustar al paciente, ¿no? Aumentar hidratación, por ejemplo, y reajustarle la dieta. Otra situación es el ejercicio, que siempre se le pide al paciente isquémico, al paciente hipertenso, al paciente con colesterol elevado. Y este ejercicio, como lo escucharon, pues debe de ser en interiores, sobre todo cuando estamos en lugares con temperaturas altas. Se debe de tener una buena hidratación. Siempre es redundante el comentar que consumamos mucha agua, ¿sí? Y hablando un poquito dentro de la temporada misma de verano, pues tenemos varios alimentos que podemos hacer mano, ¿sí? Podemos consumir para tener una buena hidratación la sandía o el melón, por ejemplo, que son frutas de temporada, hablando específicamente de la sandía, que prácticamente hay en todo el mundo, pues tenemos la propiedad de que es diurética, es depurativa, evita infecciones, es ideal para los niños en el sentido de que tiene contenidos de fósforo, hierro, vitamina C, A y vitaminas B, aporta pocas calorías y protege en cierto aspecto al corazón al tener citrulina, que en el cuerpo se transforma en arginina,
que es un aminoácido que ayuda a proteger el corazón, sistema circulatorio e inmunitario. Y además de este consumo de sandía, por ejemplo, tenemos al melón, que también son frutas de temporada y que hay en prácticamente todo el mundo. Pues es una fruta que nos puede ayudar a refrescar ligeramente. Está compuesta de 90% de agua, solo 6% de azúcares, es bajo en calorías, combate la deshidratación y ayuda tras una fiebre o diarrea, por ejemplo. Tiene adenosina, ¿sí? Que da efecto anticoagulante, previene trombosis, ¿sí? Aporta potasio, es un multivitamínico natural con vitamina C, betacarotenos, ácido fólico y también del grupo de las vitaminas B. Es apto para personas con diabetes porque tiene poca azúcar, ¿sí? Y es rico en fibra. Entonces, como ven, son dos recomendaciones muy específicas en estas temporadas. Por último, pues el paciente que también tiene colesterol, que es muy común, ¿verdad? Que tengamos diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con colesterol y que hayan tenido también un infarto, pues darles opciones. Es muy fácil decirles que cuiden la alimentación en estas vacaciones, pero sí podemos recomendar este tipo de frutas, este tipo de ejercicios en lugares cerrados, ¿sí? Como en los hoteles, por ejemplo, y evitar esas altas temperaturas. Y en cuanto a la dieta, podemos comentarles, por ejemplo, también una serie de alimentos entre verduras y frutas que pueden reducir este colesterol y los cuales pues se pueden consumir dentro de estos mismos lugares, en estos resorts, en estos buffets que se pueden tener a la mano en este tipo de situaciones. Tenemos que se puede consumir para reducir el colesterol, la manzana, el aguacate, el brócoli, las lentejas, las fresas, el col, las almendras, la berenjena, el chocolate negro, el aceite de oliva, el tofu, ¿sí? Son algunas opciones muy generalizadas que reducen colesterol, que se pueden tener a la mano en cualquiera de estos resorts en estas vacaciones y que puedan ayudar un poquito a tener una orientación sobre qué puedo comer, si es que pues olvidé todo lo demás, ¿no? Y que yo pueda tener una guía, ¿no? Al leer este podcast. Creo que es todo en esta ocasión. Nos vemos el siguiente mes. Es el día, ya se acerca en septiembre, el Día Mundial del Corazón. Y ahí hablaremos de lo que es el Día Mundial del Corazón y las recomendaciones y cómo estamos en cuanto a la enfermedad cardiovascular, en específico los infartos. Pues vamos a hablar en cómo estamos en el mundo, cómo estamos en México y cómo estamos aquí en Quintana Roo en cuanto a esta pandemia. Muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.